nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También en Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Chota, Cajamarca, Radio Los Ángeles, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y a través de nuestra página web radiosantarosa.com.p y también puede descargarnos de Play Store y ahí nos tienen su teléfono celular, ahí está el aplicativo de Radio Santa Rosa. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos y congelados días. Qué desde frío la que hace, ¿eh? Lluviosa Lima. Si nos ven por Facebook, me van a ver a mí toda abrigada, ¿sí? Es que habían estado prendiendo el aire acá en la cabina temprano para que se ventile y claro, esto está helado. Pero bueno, ahí vamos. Lo que no está helada es la política. Vaya que está caliente. Tenemos una semana muy importante para la política nacional, porque esta semana se definen muchas cosas, ¿no? Pero empecemos por el viernes, por lo que se definió en la Corte en los Estados Unidos. Deben haber visto ustedes los reportajes este fin de semana. El juez decidió que no iba a permitir el ingreso de cámaras, cosa que es muy común en los Estados Unidos. Se permite el acceso al público, pero no de las cámaras. Y se permite que se dibuje. Entran dibujantes y se dibujen. Y por los dibujos vimos a un Alejandro Toledo bastante delgado, ¿no? Por lo menos es lo que aparecía de los dibujos y de los testimonios que hemos escuchado. Vestido de rojo en el uniforme que se utiliza para los detenidos. El juez, después de escuchar a las partes, en menos de una hora, porque las decisiones se toman de manera muy expeditiva en los Estados Unidos en estos casos, dijo que no había lugar a fianza porque se podía poner en riesgo las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos y el Perú. Y que el señor Alejandro Toledo tenía una cantidad de recursos a la mano, tenía $40,000 en un maletín que parecían corresponder a un plan de fuga. La fiscal dijo algo muy enredado en inglés que parecía, para las traducciones que se han hecho, que Alejandro Toledo también tenía $1 millón dentro de su casa, pero no es así, si escuchan bien la traducción. Lo que dice es que además de los $40,000, y, es lo que dice, y tiene acceso a $1 millón que todavía no han podido contabilizar, dice la fiscal, pero no se está refiriendo a una cantidad en efectivo en su casa, sino probablemente una cantidad a la que tiene acceso. De alguna forma, no sabemos exactamente cuál. Así que a esta semana, Alejandro Toledo, primera definición, tiene que asistir a otra audiencia donde se le va a dar todo el cronograma de su juzgamiento. Ahora, es un juzgamiento, porque es un juicio, donde no se discute su inocencia o su culpabilidad, se discute si hay causa probable para ser extraditado. Es un juicio de extradición, solamente con el propósito de que los Estados Unidos defina si Alejandro Toledo tiene que ser juzgado en el Perú. Con la cantidad de pruebas que hay a estas alturas, creo que es imposible para Alejandro Toledo salir libre de ese proceso. Por lo tanto, después de la decisión del juez el viernes, es posible que Alejandro Toledo no salga de la cárcel en muchísimo tiempo, sea en los Estados Unidos o sea en el Perú. Es decir, no va a salir en esta prisión, si quieren ustedes, preventiva en los Estados Unidos.
En el supuesto de que sea extraditado, que creo que lo será, vendrá al Perú, donde tiene que ya cumplir una orden de 36 meses de prisión preventiva, porque además es una persona que es un prófugo de la justicia, porque no se ha presentado voluntariamente. Y luego lo más probable es que sea condenado. Con lo cual, esta prisión en los Estados Unidos es el inicio de una larga prisión para él. En este primer proceso se han pedido 16 años, pero hay un segundo proceso. Hay la intención de acumularlos, aunque esto ha sido casi imposible por ahora. Se hará en su momento, pero no creo que a Alejandro Toledo se le otorgue una pena baja, ni mucho menos con lo que ha hecho. Y es un hombre que tiene más de 70 años. En el supuesto de que se le diera una pena de 20 años, pues probablemente salga muy anciano de la cárcel o muera en ella. Así de grave es su situación. Bastante penosa, ¿no, Rosa María? Pero algo interesante que me pareció, tú lo dijiste acá y varios analistas también los escuché, lo que iba a pasar, y no es que tengan una bola de cristal, sino cómo es cuando la justicia cumple todo. Es predecible. Es predecible, es ¿no? predecible. Lo que en nuestra patria, lamentablemente, la No es. justicia es impredecible. Claro. Cualquiera que conoce el sistema judicial de los Estados Unidos sabe que es posible la excepción, ¿ah? No es imposible, pero para apartarse de un precedente se tiene que motivar mucho, tiene que haber una gran explicación, tiene que pesar algún argumento contundente. Si no, los jueces no se apartan de los precedentes, y el precedente en los juicios de extradición es que la persona permanece en custodia hasta que es extraditada al país que lo reclama. ¿Por qué? Porque una persona que ha cometido delitos graves en su país de origen puede volverlos a cometer en los Estados Unidos, no lo quiere la justicia, pero también, como dijo el juez, pone en peligro las relaciones diplomáticas de los estados. Entonces el juez dice, mi decisión no va a poner en riesgo la relación de los Estados Unidos con otro estado. Por lo tanto, adentro. Se le va a decir ya esta semana en qué cárcel va a cumplir la detención, bajo qué régimen. Va a ser una cárcel federal, no una cárcel estatal, porque este es un proceso federal. Las cárceles federales en los Estados Unidos suelen ser cárceles de mucho mayor seguridad, así que va a ser una instalación de alta seguridad, porque no las cárceles estatales para delitos menores, sobre todo, son cárceles mucho más amables, si se quiere. Las cárceles estatales no lo son. Así que creo que va a haber ahí bastantes cosas que van a llamar la atención, ¿no es cierto?, de los peruanos, pero como tú dices, lo que más nos llama la atención es qué predecible es esto. Todos dijeron que no salía y no salió. No, digamos, siempre hay la posibilidad de la excepción, pero no parecía, ¿no? La verdad, nadie en un proceso. Miren, esto es como en la medicina, ¿no? Nadie le puede decir al paciente en cuántos días se le va a pasar el resfriado, ¿no? El doctor no puede estar necesariamente seguro de que los síntomas desaparezcan. Igual es en el derecho. O sea, lo que va a pasar es esto, o lo que debería pasar es esto, pero siempre puede haber una excepción, ¿no? Pero en el Perú la excepción es una timba, pues porque el abogado normalmente te dice, mira, lo que debería pasar es esto, pero vaya usted a saber lo que se le ocurre al juez. Y además, como hay otros factores que entran en juego, como la corrupción, es bien difícil tener un sistema predecible. Muy difícil tener un sistema predecible. Bien complicado. ¿Por qué el abogado renuncia? Eso ha llamado la atención. ¿Es una estrategia? Puede ser, miren, el tema es el siguiente. En realidad, digamos, los honorarios en Estados Unidos son un asunto que se toma muy en serio por los abogados, ¿ok? Y tú tienes que estar muy seguro de quién te está pagando y con qué dinero te está pagando. Ah. Si el abogado ha tomado conocimiento de que se le van a pagar sus honorarios con un dinero que probablemente él sospecha es mal habido, pues prefiere retirarse de la defensa con toda razón. Y si en esa audiencia, por ejemplo, él no sabía que habían encontrado $40,000 en el maletín y se ha enterado ahí mismo, y ha intentado una defensa lógica, puede quedar profundamente desilusionado sobre su cliente, ¿no? No me han dicho toda la verdad. Hay varias razones. La primera es, no sé de dónde me está pagando ni quién me está pagando, no me ha dicho la verdad, o no creo que yo pueda hacer por este señor nada, porque en realidad
nada hay que se pueda hacer. Es un caso perdido, es una causa perdida. Es decir, es un abogado más o menos notable. Dices, meterme en una causa perdida, ¿para qué? Hay muchas motivaciones. Pero lo cierto es que Alejandro Toledo no puede pagar un abogado. Esa es la razón de su renuncia final. Están pidiendo un defensor de oficio. Entonces, está diciendo, mis activos están congelados, no tengo cómo pagar honorarios de abogado. Señor juez, nómbreme un defensor de oficio. Que no son muy buenos, lamentablemente, igual que acá. No es la mejor defensa que puedas conseguir, pero como dice, es lo que hay y es lo que corresponde, ¿no? Ahora, Toledo va a tener que acreditar que efectivamente no tiene bienes para poder pagar un abogado. O sea, no es que el abogado de oficio te lo ponen porque tienes que acreditar que No es como acá. como acá, tienes que acreditar que no hay un centavo y que, bueno, ni modo, pues se tiene que defender un abogado de oficio porque algún abogado te tiene que defender. Y la actitud de la señora Carr. Bueno, ayer han habido varios programas que mandaron equipos que han logrado imágenes y, en fin, por lo menos las palabras. La actitud de la señora Carp es un... No me extraña, creo que a nadie sorprende, ¿no? Digamos, tendría que haberle cambiado el carácter y nadie cambia, ¿no? Como decimos siempre acá, el burro con el tiempo no mejora a caballo. Pero sus explicaciones, ¿no es cierto?, son bastante absurdas, ¿no? O sea, el señor Vela no es pues un ladrón ni un mentiroso, ¿no? Es clarísimo que la explicación de Alejandro Toledo ha variado en el tiempo muchas veces. En el 2013, 2014 nos dijo que este era un negocio de Maiman con su suegra, que él no tenía nada que ver, que estas propiedades eran de su suegra, porque su suegra primero era rica, había liquidado sus activos en el mundo, había reunido esta cantidad de dinero para venirse a vivir al Perú. Entonces le preguntaban, ¿para qué quiere una señora de 90 años una oficina? Ah, no sé, una casa de ese tamaño en Casuarinas tampoco sabía, pero en fin. Muy bien. Luego dijo que no, que el dinero era de Maiman, que tenía los documentos de Suiza, que todo el dinero era de Maiman. Ya, y Maiman, ¿por qué hace negocios con su suegra? Ah, no sé, ellos hacen sus negocios porque se quieren, confían uno en el otro, muy bien. Hacen negocios juntos, inmobiliarios, ¿eh? Porque ¿para qué necesita el señor Maiman a la suegra del señor Toledo si quiere comprar propiedades en el Perú? Además, en ese momento el señor Maiman estaba quebrado en Israel y pasando una dolorosa afección médica de la cual pudo salvar, porque casi muere. Luego, tenemos también la discusión que él asegura que Maiman, esa es la última, ¿no? Maiman hace negocios con Barata a sus espaldas, utilizando su nombre, y que lo han engañado. Esa es la última, eso es lo que le ha dicho a un medio de comunicación israelí días antes de ser atrapado, y se despide en ese mismo medio de comunicación señalando que espera pronto verlos en Israel. Parecía que había ya tal vez una tentativa de fuga. La señora Karp tiene nacionalidad de Israel, así lo dice el juez durante la audiencia, y potencialmente belga. Entonces, parece que había un plan. El asunto es que Alejandro Toledo ahora señala que Joseph Maiman usó su nombre, se presentó como su representante, aseguró el éxito de estas licitaciones para Odebrecht y le sacó a Odebrecht 35 millones de dólares por sí ante sí, sin que él supiera nada. ¿Ya? ¿Y por qué la señora Karp veía casas en Lima con un corredor inmobiliario? Si es su mamá, ella se dedicaba a pasear por toda Casuarinas escogiendo casas que valían más de 3 millones de dólares. ¿No? ¿Por qué Ecoteva, de la mamá de la señora Karp, paga la hipoteca de la casa de Camacho, paga la hipoteca de la casa de Puntasal, le paga hasta las tarjetas de crédito y además compra 2 inmuebles? Todo esto suma, estamos hablando ya de cantidades considerables, estamos acercándonos a los 6 millones de dólares. No tiene ni pies ni cabeza. O sea, las mentiras del señor Toledo ya son cada vez más alucinantes. Cada una de las versiones de su relación con el holocausto, ¿no se acuerdan? ¿No? Después con la plata de Maiman y finalmente Maiman me traicionó. ¿No? Él hacía negocios con Barata, por sí ante sí, y le robaba al Estado peruano sin que yo supiera.
sin que tú supieras y por qué todos los bienes aparecen en tu entorno familiar. Porque la señora Eva no ha regresado al Perú, ¿ah? Hace muchísimos años que no viene al Perú. Todo aparece en el entorno familiar del señor Toledo. Y además todo esto hecho para que la hija del señor Toledo no herede. Así es. La hija extramatrimonial no herede, ¿no? Para que herede de la abuela a Elian Carpa y de Elian Carpa a la menor. Bueno, ya les incautaron todo, ¿no? Pero para que vean lo que puede ser el enredo. Bueno, entonces esa es una primera semana de definición importante para Alejandro Toledo, pero créanme, no creo que vuelva a salir de la cárcel en muchísimos años, sea en el Perú, sea en los Estados Unidos. Luego, hay nuevas noticias esta semana. Hoy, en el Pleno del Congreso, se comienza a debatir la reforma política. Ya hemos rajado bastante de eso en este programa. Al señor presidente del Congreso, del Consejo de Ministros, le gusta el gradualismo. Ahora le gusta el gradualismo, no está contento con que vayamos a votar en unas elecciones absolutamente confusas, ¿no es cierto? Que no es lo que se propuso, que luego digan que eso es lo que se propuso. Yo me imagino cuando esto termine, la comisión de alto nivel sacará un comunicado diciendo esto no es lo que nosotros propusimos, ni nos miren, ¿eh? Porque esto no es lo que propusimos. Lo de la paridad se va a alcanzar dentro de 3 elecciones nacionales, 3, ¿ah? Uy, hijo. Para cuando mis nietos voten, más o menos. ¿Ya? Y, no tengo nietos. Y luego tenemos, que en el tema de inmunidad, ahí ya se pusieron un poquito más saltones, ¿no? Ya han dicho, oye, pero ya hemos dicho que no sea la Corte Suprema, que sea cualquier otra entidad. De repente el TC, ¿cómo va a ser el TC el que levanta la inmunidad si los miembros del TC están elegidos por el Congreso? Si ahorita estamos todos mirando cómo el señor Blume, ¿no es cierto?, que llega con votos del fujimorismo al TC, ahora tiene que ser el ponente del habeas corpus de Keiko Fujimori. No, pues, ya, bueno, pero en fin, no, pero ni eso le han dado. Y yo no creo que se lo den, ¿eh? ¿Y qué van a decir ahora? Ayer le preguntaba a Sol Carreño, bueno, ¿y qué pasa si le dicen no en el tema de la inmunidad? Entonces ha dicho, no me quiero poner en ese escenario. Ese escenario es de esta semana, la capitulación. ¿Cómo les gusta capitular? Pero en fin. Y luego acabamos de ver la noticia de que se ha puesto a votación del Pleno esta semana la reincorporación de Kenji Fujimori, para hoy, va a estar en el Pleno de hoy. Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Hoy se va a votar. ¿Por qué necesitan reincorporarlos tan rápidamente? ¿Será un canje por los votos de los Avengers para la mesa directiva que está proponiendo Fuerza Popular? Todos estos enroques de votos, en realidad no sería necesario porque los 3 accesitarios que entraron son absolutamente leales a Keiko Fujimori y lo que ella decida, o sea que no creo que sea un problema, ¿no? Entonces, eso se va a discutir hoy también. Vamos a ver cómo vota el fujimorismo. Eso lo ha puesto al voto Salaverry. Vamos a ver cómo vota el fujimorismo. Porque si dicen no, bueno, ya, o sea, Keiko Fujimori desde la cárcel diciendo que su hermano no entra al Congreso, mucho, ¿no? Yo no sé por qué creo que van a votar sí. Se me ocurre que van a votar, se me ocurre que van a votar sí, se me ocurre. Luego, Hemos tenido renuncias el fin de semana. Claro, tenemos 2 congresistas, el señor Guía Panto, que en realidad yo no sé qué hacían peruanos por el cambio, ¿no? Porque había dicho que Pero Pablo Kuczynski homosexualizaba a los niños hace años, ¿no? Entonces, de ahí se quedó de nuevo, ¿no? En cuanto cabe. Ya, son evangélicos radicales, no son practicantes de una fe en la privacidad de su culto, no. Son evangélicos radicales y son gente que va al Congreso en una especie de cruzada, ¿no? Entonces, no se encontraba cómodo el señor, la señora Yanet Sánchez tampoco, renunciaron los 2. Aparentemente van a ser votos para el señor Pedro Lachea, que es el candidato de tapada del fujimorismo. Así de claro. Va a estar interesante, ¿eh? Pero en fin, eso va a ser el viernes. La disputa va a ser entre Pedro Lachea, Víctor Andrés García Belaúnde, que también... Hay
varios, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. En realidad, el pleito es el viernes 26. Ese día se vota, ¿ya? Cualquier cosa puede pasar, yo no les puedo adelantar nada porque hasta el último minuto este es un mercado. Como ustedes comprenderán, los votos están ahí a la venta. ¿Qué me das? ¿Qué recibo? ¿Qué comisión? ¿Qué presidencia de comisión? ¿Qué cargo en la mesa directiva? O sea, ese es un tema, y es un tema de poder porque efectivamente el presidente del Congreso controla la agenda. Y muchas cosas pudieron haber pasado si es que el presidente del Congreso Salaverry no las hubiera parado a tiempo, ¿no? Muchas cosas malas, hay que decir. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. También la congresista Yanet Sánchez ha contado ayer, y está en todos los periódicos, que el señor del Solar la conminó a que no se votara el caso del señor Salaverry en el Pleno, desde la Comisión de Ética, ¿no? Y esto ha movido, digamos, ha tenido un tufillo de, ¿cómo les digo?, de incorrección, ¿no? Lo que la señora Sánchez decía es que esto había sido, pues, incorrecto por parte del señor del Solar, que apareció en el Canal 4 con Sol Carreño y dijo que él no había hecho nada incorrecto, que cuando iban a votar la confianza, el día que iban a votar la confianza, llamó a la señora Sánchez y le dijo, ¿te parece que hoy día votes al presidente del Congreso cuando tenemos que votar la confianza? Entonces la señora Sánchez tomó su decisión. No la tomó el señor del Solar. Pero es evidente que hay un interés, creo yo, por bajarse al señor del Solar. No están contando estas cosas para condecorarlo, ¿no? Entonces, no, quieren bajárselo. Lo cual prueba una vez más que cuando te pones con el fujimorismo en calidad de alfombra, ¿sabes qué te va a pasar? Te van a pisotear. Eso es lo que te va a pasar. Porque para eso sirven las alfombras, para pisotearlas. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesognet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, y está con nosotros la ministra Paola Bustamante justamente para hablar de temas importantes. Ya les he dicho todo lo que va a pasar en la semana y se va a definir, pero viene el mensaje 28 de julio también. Se han ido anticipando algunos anuncios, lo que vamos a hablar ahora, se va a hablar seguramente de otros, pero en el área social, que es donde más preocupación hay bastante para conversar. Gracias, ministra, por estar con nosotros. Mucho cuidado, no me miren mucho a los ojos,
porque la última vez que estuvo acá, ya le dijeron que yo hipnotizo con la mirada y hago que los funcionarios del Estado digan lo que yo quiero. Qué increíble, ¿no? Pero yo siempre le agradezco a Mauricio Mulder, porque yo no creo que yo pueda hacer eso con la ministra Bustamante, pero uno nunca sabe. Muy bien, el 17 de julio, ahorita, se ha presentado esta estrategia, se llama Estrategia de Gestión Territorial Primero la Infancia, que articula evidentemente varios programas, pero lo que me parece más interesante es la encuesta de ENDES que se ha hecho para medir las cosas. Las mamás me van a entender bien, acá los jóvenes no, las cosas que siempre mira el pediatra en el control del niño sano, o si vas a una posta, la enfermera, ¿no? Tu hijito ya puede caminar, se para solo, se sienta solo, juega contigo, te mira a los ojos. Esas cositas que se miden, y ustedes dirán, pero ¿eso qué importancia tiene? En el desarrollo del niño sano tiene toda la importancia del mundo. Bueno, eso se ha comenzado a medir a nivel nacional. Ministra, ¿cuál es la necesidad de medir estos indicadores de desarrollo de los niños más chiquititos? ¿Por qué ha sido importante hacer esto? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación aquí en Radio Santa Rosa. Saludo a todos los radioescuchas también, y seguro que los van a ver más tarde, porque siempre hay reproducción del programa. Todo el día se reproduce. Sí, efectivamente, hemos dado un paso muy importante en lanzar esta estrategia de gestión territorial por la primera infancia. Y está concentrada en que efectivamente nosotros hemos venido, y yo quisiera hacer un breve resumen, Rosa María. Vinimos primero hacia el año 2005-06, atendiendo el Estado peruano, el gobierno en su momento, atendiendo una prioridad que era la reducción de la desnutrición crónica infantil y la pobreza, ¿no? Se juntaba la pobreza y la desnutrición crónica infantil, y la desnutrición crónica infantil está vinculada con el desarrollo neuronal de los niños. Si los niños no tienen las condiciones para su desarrollo neuronal, y esto se inicia desde la etapa de gestación de la madre y solo hasta los 3 años. Entonces tenemos luego problemas ya de comprensión lectora, razonamiento matemático. Entonces trabajamos muchísimo como país, y quisiera reconocer que el Perú es un modelo en el mundo sobre reducción de desnutrición crónica infantil. Se inició fuertemente a fines del gobierno del expresidente Toledo, con el presidente García, con el presidente Humala, a continuar el presidente Kuczynski, con el presidente Vizcarra. Entonces, lo interesante aquí es que la desnutrición crónica infantil, más allá que haya sido más o menos visible en los gobiernos, se siguió trabajando. Posteriormente, ya en el gobierno del presidente Kuczynski se levanta el tema de la anemia, ¿no? Ya se tenía controlada la desnutrición y se toca el tema de la anemia, que también está directamente vinculada también con el desarrollo cognitivo del niño, pero está vinculada ya no a un proceso de crecimiento como es la desnutrición crónica infantil, sino la deficiencia de hierro. Y por lo tanto es importante dar a conocer también que la deficiencia de hierro en la sangre en los niños es un tema fisiológico. No tiene que ver si eres pobre o no eres pobre. Y ese es un dato bien importante. Miramos a la población rural, donde hay un número importante de niños que tienen anemia. Estamos en un promedio todavía nacional del 43,5. Sin embargo, el mayor volumen de niños en cantidad está en las ciudades como Lima. ¿Y eso qué significa? Que no es un tema de pobreza, es un tema de demanda de hierro, porque el organismo necesita. Los niños a partir de los 4 meses comienzan a necesitar más hierro. Entonces, hablamos de un adecuado estado nutricional, y la prioridad ha sido desnutrición crónica infantil y anemia. Pero vemos que ya en el desarrollo del niño, no solamente estamos hablando del estado nutricional del niño, sino cómo el niño genera, por ejemplo, el apego con su madre. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es el apego? El apego es esta vinculación que tiene el niño con la madre de manera general, pero con el adulto significativo que lo cuida. Puede ser la abuela, el abuelo, el papá, la nana, la persona que lo cuida, los tíos. Todo esto se ha medido en la encuesta de ENDES. Y a eso iba. Uno de los temas que me parece central es que en todo este proceso histórico en el Perú de discusión, comenzamos a discutir además qué importante eran estos resultados en el desarrollo infantil temprano, como lo es el apego seguro,
como es, por ejemplo, el adecuado nacimiento del niño, que camine solo a los 18 meses, que tenga función simbólica, que es la representación del niño. Ustedes han escuchado, papás, mamás, muchas veces dicen, a ver el niño que dibuje. Y de pronto en el dibujo, ustedes se ven en el dibujo del niño y miran los rostros. Cómo nos dibujan nuestros hijos. Yo tengo una hija, ustedes saben, de 4 años, y de pronto uno va descubriendo en el dibujo o en el juego de los niños y niñas lo que está viendo en su entorno. Pero eso no pasaba, además de tener evidencia y de tener información de los libros. En el caso peruano no teníamos datos de lo que estaba sucediendo y por lo tanto, desde el año 2015, ¿sí?, hasta ahora, ¿sí?, se tomó la decisión con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, de que la encuesta demográfica y de salud, la ENDES, que se levanta información semestralmente, es información continua, pero que se reporta una vez al año, incorporar el módulo DIT, el módulo Desarrollo Infantil Temprano. Se probó en el año 15, en el año 17 y en el 18 ya se midió. ¿Y qué nos permite saber? Por ejemplo, datos como que el 48% de niños en el país, ¿sí?, tiene apego seguro con su madre. Ya, y yo quería detenerme un ratito en estas cifras, porque uno puede ver el vaso medio lleno o lo puede ver medio vacío, ¿no? Entonces, hay cosas que a mí me sorprendieron, la verdad, me impactaron mucho. 65.3 de niños y niñas de 12 a 18 meses pueden caminar por propia iniciativa. Y yo pensé, ¿y qué pasa con el otro 35%? O sea, que el 35% de los niños después de los 18 meses no puedan caminar por propia iniciativa es gravísimo. O sea, yo tengo 5 hijos. Al año uno ya se pone mosca de que el niño, bueno, trate, ¿no? A los 14 meses ya estamos en problemas. O sea, ya está sentada con el pediatra diciendo qué está pasando. Y no le puedo decir a los 16. Entonces, estamos hablando de niños de más de 18 meses que no caminan solos. O sea, eso es 35%. Eso es gravísimo. Y estos datos, efectivamente, lo que nos dan es una alerta e información para un trabajo con mayor desarrollo. Yo quisiera mencionar, Rosa María, que muchas veces sentimos, papás y mamás, o la sociedad en general, que el niño va a salir adelante, que el niño hay que estimularlo, pero de manera general, ¿verdad? Y las alertas de que el niño camine entre 12 y 18, inclusive en el año 2014, 13, había toda una discusión entre educación y salud, cuando era una alerta. Hoy día en el Perú ya sabemos que entre 12 y 18 el niño debe estar autónomamente caminando solo, ¿no? Y por lo tanto tiene que haber una reacción del Estado, pero, por ejemplo... O sea, hay niños, ojo señoras, no se asusten, hay niños que caminan a los 10 meses, ¿ah? Sí, o sea, pero yo la medición es entre 12 y 18 y a los 18 ya con tranquilidad uno puede decir el niño ya está caminando solo. Si no está caminando solo, alerta. Entonces, ¿qué nos va a permitir? ¿Qué nos van a permitir estos datos? Nos van a permitir, para comenzar, por fin el Perú tiene una línea de base de información. 2, nos va a generar una discusión que ya la estamos teniendo enorme de qué políticas públicas tenemos que implementar para ello. Un tema, y comencé con el tema del apego seguro, Rosa María, y es que hay evidencia internacional que demuestra que un niño con apego seguro en el futuro no va a violentar a una mujer. Lógico. Entonces, ¿eso qué significa? El apego es la mejor prevención de violencia contra la mujer que existe en el mundo. Y claro, a veces aquí en nuestro país el niño no entiende, no sabe, no importa si escucha violencia, no importa si el adulto significativo no está presente. Entonces es importante para, por ejemplo, esto lo estamos trabajando mucho con el MIMP en el programa presupuestario orientado a resultados, que se ha aprobado el año pasado a fin de año en la ley de presupuesto, para darle prioridad, y vamos a hacer campañas de apego, porque los padres y las madres tenemos que entender que es fundamental. La cifra es la mitad. Menos de la mitad. 48.4 tienen interacción con la madre de 9 a 12 meses lograda. No sé cómo la miden, pero la miden. Declaración de la madre. En varios temas le preguntan, hay un cuestionario donde le preguntan cuál es su relación para poder tener la información. Eso es la mitad, es nada. O sea, puede ser medio lleno, pero medio vacío. Así es, sí. ¿No es cierto?
solo la mitad, 49.8, de 9 a 36 meses ha logrado una comunicación verbal apropiada para su edad. O sea, estos atrasos, en realidad, que son grandes, el problema es que, digamos, ese niño va a llegar a comunicarse bien. Sí. Y probablemente el niño que no camina a los 18 años va a lograr caminar. Pero ese atraso motor y cognitivo está indicando algo. Sí. De hecho, un retraso en su propio desarrollo. Exactamente. Y ¿Y uno por de los qué? temas, Por comida. no solamente por comida. El niño puede estar comiendo. Y uno de los temas, Rosa María, es que pareciese que Mal todo el comiendo. desarrollo del niño se vincula a comer. Y no tiene solo que ver con comer, tiene que ver con hábitos, pero sobre todo tiene que ver con atención dentro del hogar o que no haya estrés tóxico dentro del hogar. ¿Qué significa ello? La violencia verbal, los gritos, los maltratos, el cambio permanente, las fluctuaciones. Por ejemplo, conversábamos con la viceministra Luna y me decía, por ejemplo, ¿no? Hay niños, ¿sí?, que nosotros utilizamos la palabra huraño, ¿no? Viene el tío que no conoce y entonces hay una reacción el niño de... es huraño. El niño es huraño, no. El niño tiene que sentir que frente a la presencia de un extraño está ese adulto significativo que lo cuida, que lo protege, que le da seguridad, que le habla, no que lo tira y dice, ya saluda o haz esto. Entonces, tiene que ver con la relación con los niños. Pero hay otros datos que son importantes, vinculados, por ejemplo, al tema de la comunicación verbal que tú mencionabas, ¿no? Esto es en promedio nacional. Pero cuando nosotros, la ENDES también nos está permitiendo abrir dato niño-niña, urbano-rural. Entonces aquí, por ejemplo, había un dato interesante en la comunicación verbal apropiada para su edad, que las niñas, ¿no? Hablan En más porcentaje se comunican más que los niños. Pero Entonces, es un problema de desarrollo diferenciado. desarrollo diferenciado, pero la pregunta que nos hacíamos en un foro que tuvimos sobre cuando presentamos la ENDES-DIT es, ¿será solamente por el desarrollo neurológico diferenciado o también porque desde niños, ¿no? La niña estamos acostumbradas a motivarla más, a que hable más que el niño, que se exprese más, que demuestre más sus emociones? Entonces, tendríamos que analizar si es así o no. Igualmente, en el dato, por ejemplo, vinculada a la capacidad... Yo sí. no sé si alguna mamá me lo dice, que me escucha por Twitter, pero en mi experiencia, los niños son más lentos, ¿ah? Para todo. Desarrollan. Para todo, hasta para dejar el pañal. O sea, de verdad que las niñas son más rápidas para todo lo que es obtener, pues, pequeños logros, ¿no? O sea, caminar, dejar el pañal, dejar el biberón. O sea, las niñas se destetan más rápido, si quieren. En cambio, los niños hombres es más despacio. Lo logran todo, ¿ah? Pero más despacio. Claro, y eso, yo creo que eso es parte de los datos que nos tiene que dar o tranquilidad o preocupación dependiendo de lo que vamos encontrando. Claro. Pero, por ejemplo, el 36% de niños entre 24 y 71 meses ha logrado regular sus emociones, ¿no? El 36%. Es muy poco. Es muy poco. Y además, si uno lo mira urbano-rural, ¿sí?, el dato urbano de regulación de emociones es más bajo que el rural. Claro. Sí, mucho más bajo. O sea, el niño urbano, niña urbana, que vive en ámbito urbano, no regula mucho sus emociones, en cambio el que vive en ámbito rural sí. Entonces, en el propio espacio de diálogo que teníamos con los otros sectores, decíamos, ¿y esto será porque por la forma como estamos educando en el espacio urbano? ¿Será por cómo educan en el rural respecto a la disciplina? ¿Podría ser que regulan sus emociones ministra, por el tema del castigo? Ministra, una niña de 5 años en los Andes peruanos pastorea. Pastorea, así es. O sea, de 5 años. Así es, y no así se le es. pierde una oveja. Un niño de 5 años en el espacio urbano se le pierde la lonchera un día sí, un día no. ¿Se da cuenta el Sí, tipo exacto. de responsabilidad que asume? Y eso, y mira, y estás poniendo un ejemplo bien interesante, Rosa María. ¿Por qué? Porque esta prioridad del desarrollo infantil temprano no solamente es porque ahora tenemos datos. Yo quisiera reconocer que a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, el año pasado, ¿no?, el propio Ministerio de Economía plantea armar un programa presupuestal orientado a resultados DIT. Quiere decir que ahora en nuestro país, en este momento, estamos formulando un programa presupuestal para que haya recursos, para que se avance con indicadores y con resultados respecto al desarrollo infantil temprano.
¿Por qué? Porque el ejemplo que tú acabas de poner, ¿sí? Regulamos emociones, ¿no? Asumimos responsabilidades de chiquitos. ¿Cómo delegamos esa responsabilidad a quienes nos escuchan, papás y mamás? ¿Creen que tiene influencia en la vida, en el futuro del niño? Totalmente, totalmente. Yo decía el día de la presentación, hoy día el problema que tenemos en el mundo laboral, los retos que tenemos en el mundo laboral, es ya no solamente que la persona venga con un currículum lleno de certificados, sino las habilidades blandas, la tolerancia a la frustración, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, y todo eso se forma desde pequeños. Entonces a veces uno dice, no importa, de chiquito, pero ya de grande vamos a ver que la situación, claro que puede cambiar, pero va a tener toda una influencia de lo que viene de su desarrollo cognitivo inicial, y por eso que a nivel del gobierno hemos priorizado, vamos a seguir priorizando anemia y desnutrición crónica infantil, pero le hemos dado un marco mayor de pasar de desnutrición y anemia a desarrollo infantil temprano. ¿Y por qué gestión en el territorio? Porque el seguimiento para lograr el desarrollo infantil temprano tenemos que hacerlo nominal. Pero, ministra, acá viene un problema bien grave. Normalmente el Estado capta mejor a los niños que entran al sistema escolar. Y digamos, si usted adelante incluso con preescolar, podría estar captando niños a los 4 años. El problema es entre que el niño nace y termina su control mensual del niño sano al año y se desteta finalmente, y esos 4 años, eso es tierra de nadie. O sea, entre el 1 y 3, y 1 y 4, digamos, que está todavía con la madre, puede ir a un preescolar como puede no ir a un preescolar. Eso es realmente tierra de nadie, y es ahí donde se presentan todos los problemas que usted está identificando, porque no hay una escolaridad. Pero ahí, Rosa María, a lo más hay una posta si el niño se enferma. Es que por eso que hablamos de gestión territorial para la primera infancia. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando uno mira, y yo creo que también es importante señalarlo, y puede ser que no se conozca mucho, y es un problema nuestro desde el gobierno, y es que, en este momento, por el tema de la anemia, se ha comenzado a hacer seguimiento nominal por primera vez. Entonces, nombre por nombre, niño por niño. Nombre por nombre, niño por niño, casa por casa. O sea, ya ni siquiera es tenerlo en una foto pegado en la municipalidad ni en el centro de salud, es que tenga ese reporte niño por niño. Entonces, la apuesta aquí es, ya tenemos instancias de articulación local dirigidas por quienes están en el distrito. ¿Quién está? El alcalde, está siempre el serumista o quien está en la posta, el médico, el técnico o la técnica. En este momento lo que podemos decir que hay un porcentaje enorme que tenemos personal de CUNAMAS en el servicio de acompañamiento a familias, tenemos educación, digamos salud ya está. ¿Y a cuántos niños pueden llegar en este sistema nominal? En el seguimiento nominal tenemos que, el reto es llegar a todos. Vamos a entrar en 1.226 distritos a nivel nacional. Los más pobres, digamos. Los más pobres, sí, pero sí que primer y segundo quintil en ámbito BRAEM, en ámbito de frontera, ahí donde es mucho más difícil encontrarlos. Y en el caso del desarrollo infantil temprano vamos a comenzar haciendo seguimiento nominal a la mamá. Entonces el objetivo es buscar a la mamá, que la mamá vaya a sus controles. Que cuando el niño nace vaya mensualmente a su control de niño sano y así seguirlo hasta que entre a 3 años al preescolar. Y esa es la apuesta del DIT. No vamos a poder avanzar en desarrollo infantil temprano si es que no hacemos seguimiento nominal. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer acompañamiento a la familia, al hogar. Y esto ya ya estamos ahorita en ejecución, ya tenemos más de 1.000 distritos con instancias de articulación local creados. Ya tenemos promotores visitando las casas, haciendo seguimiento nominal para la anemia. ¿Por qué? Porque la única manera de cambiar es, la mamá puede ir al centro. Primero, tenemos que lograr que el centro de salud tenga todos los insumos necesarios para atender a los niños. O sea, aquí ya estamos hablando de microgerencia, ¿sí? Es muy bien que la mamá vaya, y si la mamá va y no tiene, por ejemplo, los reactivos para el examen de orina, para saber si tiene infección urinaria, no hemos hecho nada. Entonces, desde el gobierno nacional, a través del Fondo de Estímulo al Desempeño, que es un incentivo para trabajar con gobiernos regionales, se coordina el paquete básico que tienen que recibir una madre gestante y el niño hasta los 3 años. En segundo lugar, el gobierno regional se compromete a abastecer de insumos a todos los centros de salud, incluido postas, en cada punto del país, y lo que hacemos es medir en los más pobres. Tercero, tenemos que hacer que la mamá vaya, y ahí es una red. ¿Cuál es la red? Para comenzar el programa Juntos.
El Claro. programa Juntos transfiere para que vayan a sus controles de gestación Eso sí. y también. Entonces tenemos ahí en este momento más de 1.200 niños y niñas atendidos con el programa Juntos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que lleguen a los centros de salud. Luego tenemos, ¿no? Toda la salida de los promotores, tanto de Cunamás como de los alcaldes, porque ha habido una transferencia importante de dinero del MEF a los porque gobiernos locales para eso. 1.200 niños puede parecer mucho, pero en realidad es poquísimo del universo de niños de esa edad. Sí, sí, no, exactamente. Ni pa' piloto alcanza, es enano. Claro, entonces ese es el problema, que las cifras nos están dando una alerta bien seria, pero bien seria, porque de repente eso las mamás lo van a entender perfecto, pues los han explicado el doctor. Si el niño no tiene desarrollo motor, ya no tiene desarrollo cognitivo. O sea, es mucho más difícil. ¿ya? Entonces, por eso es que tiene que sentarse, por eso es que tiene que gatear, por eso es que tiene que caminar. Todas son etapas del desarrollo que tienes que ir cumpliendo. Y también, de la misma manera, si el niño no tiene desarrollo emocional, tampoco va a tener desarrollo cognitivo. Ahora, esto de la función simbólica es bien interesante, porque si el niño no tiene función simbólica, no puede aprender. Porque no retiene, no capta aquello no que tiene va viendo. no tiene abstracción, así no puede abstraer. Entonces no le puedes enseñar un número, porque finalmente un número es un símbolo. Así es. ¿Ya? Entonces no puede abstraer que ese palito, que es el 1, representa una unidad, porque no tiene función simbólica. Y ese es uno de los grandes retos de la educación. Recibir un niño que no puede hacerlo porque no ha dado el salto hacia ese simbolismo del dibujo, del trazo, Exacto. ¿no? Ahora, es que el DIT lo que hace es preparar las condiciones para que el niño llegue para aprender como una esponja que absorba. Si nosotros no preparamos las condiciones, le seguimos diciendo educación, tú no logras estos resultados, pero es que si va un niño con desnutrición crónica infantil, nunca, así tenga el mejor profesor, tendría que tener un profesor individual, no estar en el salón. ¿Cuál es el índice actual de desnutrición crónica infantil? 10.3. Perdón, 13.1. Y lo hemos bajado de hace 10 años. Lo hemos bajado de más de 60%. ¿Hace cuánto tiempo el 60%? Desde el año 2005, más o menos. El 2005 estábamos en 60%. Sí, en promedio, más o menos. Sí, claro, ha sido un bajón enorme. Habían regiones donde estaban más del 70-80%. En Huancavelica, si no me equivoco, por esos años estábamos superando el 75%. Es un salto enorme. Por eso es un modelo en el mundo, Perú, de reducción de desnutrición crónica infantil, y ahora seguimos bajando. Y tenemos que apuntar, y aquí el reto enorme, Rosa María, está vinculado con el agua. Todos los papás relacionan con la comida, y no, está vinculado con el agua. Con agua segura, ¿no? Con agua segura. Entonces, esta apuesta de desarrollo infantil temprano está vinculada a una apuesta multisectorial e intergubernamental. Entonces, solamente para cerrar la idea anterior, en este momento tenemos un despliegue en más de 1.000 distritos con promotores, con recursos además que han salido del Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos, como te digo, el equipo de Juntos, de Cunamás, tenemos a los propios promotores y sobre todo los mejores aliados son los alcaldes y los gobernadores, alcaldes, alcaldesas. ¿Por qué? Porque este mensaje y debería ser el día a día de todos nosotros, ¿no? Vemos una mujer embarazada, si es alcalde inmediatamente tiene que registrarla para que vaya al centro de salud y hacer seguimiento y generar las condiciones para que la señora vaya a su control. En segundo lugar, el tema del mensaje en la sociedad. O sea, en las zonas altoandinas, rurales, lo que pasa normalmente es que la mujer va cuando ya se le ve el vientre. Así es. ¿Sí? Entonces, aquí el mensaje de todas las sociedades, no, apenas te enteres que estás embarazada, tienes que ir a tu control. ¿Y eso cómo nos vinculamos con educación? Porque siempre hay mamás que llevan a sus hijos al colegio, pero están embarazadas o tienen hijitos más pequeños. Entonces, es un trabajo en general de la sociedad que nos tiene que permitir que efectivamente la madre y el padre sean conscientes que la gestación es sumamente importante, que el niño tiene que nacer de 38 semanas a más y no menos, que el niño tiene que tener buen peso. Un niño con bajo peso y que nace antes de tiempo tiene el camino directo a la desnutrición crónica infantil si no hacemos algo. Y en el caso de la anemia y aprovecho el espacio nuevamente, 4 y 5 meses es prevención, gotas de hierro, prevención. Papá, mamá, en este momento el incremento de gotas se ha subido exponencialmente. Bueno. ¿Eso qué nos dice? Que van a haber menos niños que a los 6 meses tengan anemia. Un dato,
cuando los niños en el Perú cumplen 4 meses, tenemos un promedio de anemia del 5%. Cuando cumplen 5 meses, 10. Cuando cumplen 6 meses, 60. Están dejando la teta, pues están dejando la leche. Exactamente. Entonces, es importantísimo el tema de las gotas. Apenas deja la leche, se te cae. Y a los 6 meses es las gotas, además del alimento rico en hierro. Pero además la fruta y la verdura por el tema del estreñimiento. Entonces, esta apuesta de trabajo con autoridades locales, con gobiernos regionales y en general como una movilización de la sociedad es sumamente importante para comenzar a mirar la primera infancia de otra manera. Claro, ahora, la pregunta es ¿quién educa a la madre? Porque todo el tema es la educación de la madre. Más que la educación del niño, la educación de la madre. O sea, ¿quién le dice a una mamá, mira, este alimento es más rico en hierro que prefiérelo? Bueno, ahorita estamos, no ahorita, desde que comenzó el gobierno del presidente Kuczynski, se ha hecho una campaña muy fuerte priorizando solo anemia. Claro. Antes del gobierno del presidente Kuczynski, los gobiernos han estado dando mensajes, tanto el presidente Humala como en la época del expresidente Alan García. Los mensajes eran DSI y anemia con un énfasis muy fuerte en desnutrición crónica infantil. Claro. Y anemia también iba, porque la desnutrición crónica es mucho más agresiva, por decirlo de alguna manera. A partir del 2016 en adelante, se plantea una estrategia muy fuerte de comunicación para consumir alimentos ricos en hierro para el tema de la anemia. Sin embargo, papá, mamá es importante. A veces lo que hacemos es pensar en que la anemia está concentrada en los niños que van a la escuela. Y no es así. Está al revés. Entonces, con una campaña muy fuerte, de pronto hay muchas autoridades locales que nos han dicho, pero ministra, estamos comprando pan con hierro, estamos comprando una serie de productos para dar a los niños en la escuela. Y digo, pero no está la anemia focalizada en la escuela, está focalizada en los más chiquititos, donde el pan no se lo comen. Claro. Entonces, nuevamente, 4 o 5 meses, la prioridad para el sulfato ferroso está en menores de 3 años, principalmente entre 4 y 18 meses. Y ahí es todos, nuevamente, hay campañas masivas que se han hecho desde el gobierno en diferentes medios de comunicación de cuáles son los alimentos ricos en hierro. Yo quisiera complementar y decir, ¿hay que darle alimentos ricos en hierro a los niños? Claro que sí, alimento preparado en casa, ¿no? La lenteja, los pescados negros, por ejemplo, pero esos ya son cuando los niños comen, ¿verdad? Cuando están chiquititos todavía no les damos la menestra a los 6 meses. No le damos el pescado a los 6 meses. Antes del año ¿sí? Entonces, ¿qué es sulfato ferroso? Papá, mamá, cuando va al centro de salud y por A o por B el médico o la enfermera, la técnica, la doctora no le entrega la gota de sulfato, tiene que pedirla. Es gratis. Es gratis y está en este momento, todos los centros de salud del Perú están abastecidos como mínimo con estos de 2 meses. Claro, ya, pues. Entonces, sí es importante. Y lo segundo si es no que se lo den. Es porque, claro, si no la usan. Lo segundo es que se lo den. Y lo otro es que conversábamos el otro día en uno de los viajes, decían, sí, ¿qué está haciendo el gobierno? A ver, el gobierno ya le dio la gota al papá y la mamá. Claro, pues ayúdenos dándole la gota. Al bebé, pues tienen que darle la gota al bebé. Ya no va a entrar la ministra no pues a abrirle la boca al bebé para que le dé la gota al bebé. Pues. De hecho, lo que se está haciendo ya, pues. es viajar casa por casa con los promotores, pero nuevamente, el que vive con el bebé o la bebé es el papá y la mamá, o quien lo cuida. Y solo ellos saben. Mira, hemos implementado desde el Ministerio de Salud estrategias hasta que cada vez que vamos a la casa le ponemos una rayita al frasco de de gotas de hierro para saber cuánto ha consumido. Pero un tema que es central, también vinculado con esto, es que, digamos, no es tan sencillo, pues los niños se estreñen. Sí. Entonces, apenas la mamá... Has tomado hierro, ¿no? Mira además, la mamá apenas efectivamente ve que el niño se estreña y le deja de dar. Y no debería dejar de dar. Bueno, tenemos que ir a una pausa, me están rogando ir a la pausa, vamos a la pausa y regresamos, porque efectivamente, señora, que usted está embarazada también, le han mandado a tomar hierro, sí, pues se estreña. Me van a decir a mí. Vamos a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Radio Santa Rosa te invita a celebrar su 63 aniversario con el superconcierto Voces de mi Perú, segunda edición. Con la participación especial de la novia del Perú, Amanda Portales. Amor, amor. Diosdado Gaitán Castro. ¿Para qué me quisiste? Eusebio El Chato Grados. El grupo Siembra. Triste. La participación especial de Margot Palomino y Silvia Falcón. Bailes y estampas a cargo de Danzas Perú. Venta de localidades en Teleticket de Won y Metro. Informes al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La Casa de San Martín de Porres, como siempre, al servicio de nuestros hermanos necesitados. Ayúdanos con donaciones de ropa, medicinas, juguetes, materiales escolares, útiles de aseo, pañales para niños y ancianos, alimentos de primera necesidad. Visita nuestras tiendas de souvenir en la Casa de San Martín de Porres, Girón Callao, 535 en Lima. Teléfonos 423-0705 y RPM numeral 96 10 80 322. Y en el convento de Santo Domingo, primera cuadra del Jirón Camaná, antes de ingresar al museo. Gracias por su generosa colaboración. Nuestro querido Santo Moreno corresponda a su amable generosidad. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote nos está escuchando por Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado nos escucha por Radio Madre de Dios, Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la Radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, AM Tagua en los podcasts en todo el Perú y el mundo, y a través de nuestra página web www.radiosantarosa.com.p. Rosa María Palacios está conversando con la ministra Paola Bustamante. Me preguntan qué tan comprometidas están la ministra de Salud en este tema. Absolutamente comprometida. La ministra de Salud, Zulema, está liderando la estrategia de reducción de anemia. Nosotros como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, nosotros apoyamos, somos un ministerio más dentro del equipo que lucha contra la anemia, y en el caso del desarrollo infantil temprano, totalmente de acuerdo. De hecho, uno de los sectores que ha sumado en este proceso de desarrollo infantil temprano está evidentemente salud, está educación, está el Ministerio de Vivienda, en su momento, tanto Flor como Educación, como el ministro Miguel en Vivienda, donde estamos totalmente comprometidos. Son 11 sectores que hemos trabajado estos lineamientos. Nos dicen que a veces los alcaldes le piden a los promotores que también, o sea, visiten a los infantes, pero que promuevan sus obras, pues, que hagan propaganda para sus intereses. Bueno, esa información no la tengo. Yo lo que podría decir es que con todas las autoridades locales, alcaldes y alcaldesas con las que nos hemos reunido hasta ahora, ya hemos hablado con el presidente de Remurpe, estamos por tener una reunión con el presidente de AMPE, hemos tenido una reunión con toda la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y con el presidente Mesías Guevara además. Y en el último GORE ejecutivo tratamos este tema. Yo no he visto, no tengo ese tipo de denuncias. Sin embargo, creo que está abierta la posibilidad que si eso pase, hagan la denuncia, porque los minutos que se le da a hacer propaganda, digamos, política alcalde partidaria, ¿no? Son minutos que los padres de familia perdemos en priorizar a nuestro niño, y lo segundo es que la próxima vez no van a abrir la puerta. Entonces vamos a hacer una invocación a las autoridades locales, pero hasta ahora en realidad no he tenido ningún reporte de ese tipo. Acá me dicen que, ¿cuál es el personal que está yendo? Me dicen, oiga, es un desperdicio de capacidades del personal ir casa por casa para marcar los niveles de consumo de las horas de hierro. El personal de enfermería está sobrecargado. Sí, efectivamente tenemos, yo diría que
categorías, digamos, o personal. tipos de personal que sale. El primer lugar es el personal de salud. Tiene como parte de su trabajo salir casa por casa. El segundo, que es un ejército de gente, también es el equipo de servicio acompañamiento a familias de Cunamás. ¿Por qué? Porque el servicio acompañamiento Cunamás no es que cuiden al niño en una cuna, sino le damos la asesoría en su hogar, porque la madre válidamente decide no llevarlo a un centro infantil y por lo tanto llegamos a la casa. Y el tercero está vinculado porque 865 alcaldes han recibido una transferencia de dinero del Ministerio de Economía y Finanzas coordinado con el Ministerio de Salud para contratar promotores, uno o más casa por casa. No es un desperdicio. De hecho, yo acabo de estar en Akira, en Cotabambas, y también he estado la semana pasada en Chumbivilcas, en Velille, y hemos ido a visitar los establecimientos de salud, y uno de los temas que más nos precisa el personal es que efectivamente necesitan salir más. ¿Por qué? Porque le dan a los padres de familia la gota y no tenemos la certeza que la consuman. No es un desperdicio ni de tiempo ni de recursos, es absolutamente inversión. ¿Por qué? Porque lo que estamos logrando en este momento, cuando vamos casa por casa, es atención personalizada a quien cuida al niño para hacerle comprender y ratificar esa asistencia técnica, esa consejería que se le ha dado en el centro de salud, que tiene que darle por el bien del niño el ácido fólico. Y lo segundo, y es que a veces en la consejería en salud tampoco es que haya tanto tiempo para hablar de manera individual. Por lo tanto, estos promotores y promotoras lo que hacen es atender el caso individual del niño. Nosotros tenemos que entender como país que esta es una inversión en primera infancia que lo que nos va a dar no solamente es niños con un desarrollo integral hoy, sino peruanos y peruanas mañana que generen el desarrollo también. Ahora, una de las si algo se ha aprendido de la bajada radical de la desnutrición crónica infantil en 50 puntos, es que a mayor prosperidad de la familia, a mayor riqueza de la familia, mejor se come. O sea, es efectivamente somos modelos en el mundo, ¿no es cierto?, para este tipo de programa, por la velocidad en la que se ha hecho, porque ya en, 15 años tienes completamente bajado el problema, pero no solamente es el programa del Estado, sino que las familias comenzaron a tener más plata. O sea, si tú sacas a la mitad de la gente de la pobreza, al sacarle la pobreza, comienza pues a comer mejor y el niño no va a tener, puede tener anemia, pero no necesariamente no va a tener desnutrición crónica infantil. En una parte sí, Rosa María, definitivamente yo lo que creo es que efectivamente el tema de la alimentación es importante. Yo creo que lo segundo es que se ha avanzado muchísimo en la cobertura de agua, ¿sí? Ha habido una prioridad en los últimos gobiernos de cerrar las brechas de agua en las zonas rurales. No, todavía tenemos un montón de brecha, pero ese es otro tema, porque puede ser que haya recursos para comer, pero si no te lavas las manos, no tienes buenas prácticas de higiene, pero además el agua no es segura, todo se ven diarreas. Entonces es un tema integral. Y en el caso de la anemia, sí quisiera resaltar una vez más, no solamente es un tema de pobreza, de alimentación, ¿sí?, sino es alimentación de calidad. Claro. De hecho, voy a poner el ejemplo. Es un tema de educación. Voy a poner el ejemplo, Rosa María, y es que en Lima la situación económica es mucho mejor que el interior del país. ¿Qué nos explica, sí, que haya más niños con anemia en Lima? En porcentaje está en el interior del país, pero en volumen la mayor cantidad está acá. ¿Por qué? Si separamos, ¿sí?, estratificamos Lima, ¿qué zonas de Lima consumen pescado como el bonito, la caballa? ¿Qué zonas de Lima consumen, por ejemplo, la sangrecita de manera de menú semanal? Entonces, ahí tú te das cuenta que lo que tenemos que hacer es educar al lado que tiene dinero. Claro. Porque quienes tienen más recursos económicos no te compran el bonito, te compran de repente otro tipo de pescado blanco que no necesariamente tiene el hierro que necesita el niño, ¿no? O la costumbre es consumir una vez a la semana menestra y no 3 veces a la semana. Claro. O las vísceras, por ejemplo, así es, el hígado no se toca, el riñón, entonces, ¿qué zonas lo consumen y qué otras no? Por eso
que está vinculado, sí, a un tema de mayores recursos para alimentación, pero también para aprender a comer bien. Eso, para la anemia sí. Así es. Ahora, ¿cómo le está yendo en las Bambas? Está todo el mundo preguntándome eso. Bueno, yo creo que un primer tema como balance, desde el mes de marzo, digamos que nos incorporamos con el equipo del Premier Salvador del Solar y asumió el compromiso de estar de manera presente permanentemente. Hemos cumplido ese compromiso, estamos permanentemente dialogando y yo quisiera explicar un poco qué implica este diálogo. Tuvimos un corte el 11 de abril en Molinopampa cuando fue el Premier Salvador del Solar y se comprometió efectivamente a que los ministros estemos permanentemente. En el caso de Molinopampa, que está en Chalhuahuacho, en la provincia de Cotabambas, en el departamento de Apurímac, para ubicarnos geográficamente, que es parte del corredor minero que atraviesa 3 regiones, Apurímac, Cusco y Arequipa. Entonces, la provincia de Cotabambas le planteó crear un espacio donde tratemos 9 temas, ¿sí? Diferentes temas vinculados con Cando, vinculados con desarrollo, vinculados con seguridad, vinculados con temas ambientales. Bueno, esas mesas fueron acordadas con la población y hemos seguido los acuerdos con la población. A la fecha hemos instalado 5 mesas donde se viene discutiendo, por ejemplo, el tema de justicia, que era el primer tema, el más álgido, de liberar, de no denunciar. ¿Y qué es lo que ha pasado ahí? Uno, yo diría de evaluación, se han sostenido ya 4 reuniones entre la comunidad, el Ministerio de Justicia que lo lidera, y la empresa, y obviamente siempre las autoridades locales, donde se ha dado a conocer información de cómo están los expedientes. El Ministerio de Justicia ha puesto una oficina de derechos humanos en Chalhuahuacho para brindar asesoría jurídica gratuita y la comunidad se va acercando a pedir información y estamos avanzando. La segunda mesa que lidera el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la mesa vinculada a todo lo que es el asfaltado de la vía, el tema del pago del derecho, ¿no? De vía, y hemos tenido ya una instalación, una primera reunión y hay compromisos que se han asumido que estamos avanzando en el proceso. Hay una tercera y cuarta mesa que lidera el Ministerio de Economía y Finanzas vinculado con el convenio marco que le está exigiendo la comunidad. ¿Solamente para la comunidad de Fuerabamba nada más? No, para toda la provincia de Cotabambas. Toda la provincia de Toda Cotabambas. la provincia, sí, estamos trabajando a nivel provincial. ¿Por qué? Porque eso yo creo que es un tema importante, porque no abrimos mesas por distritos, ni por comunidades, es principalmente provincial. Lo tercero, lo último que acabo de mencionar, ya está la mesa 3 y 4 y la 5, la que he estado yo el martes pasado en Chalhuahuacho. Yo quisiera acá mencionar algo que es para mí fundamental, y es que en el año 2016, cuando el presidente Vizcarra era ministro de Transportes, tuvo una situación de conflicto, y se comprometió a trabajar un plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo evidentemente se trabajó con las autoridades anteriores, porque hubo cambio posteriormente, para el año 18. Y entonces, este trabajo que se ha hecho con las autoridades, a más o menos son más de 240 proyectos. De esos 240 proyectos, son 98 que se han culminado. Proyectos como hospitales, como centros de salud, como instituciones educativas, como inicios de proyectos de expedientes y ya obras en ejecución. De hecho, parte de lo que vimos en Akira con el presidente del día viernes que estuvimos ahí fue el hospital de contingencia de Akira, para mudar el centro de salud que tenía para construir el principal. Entonces, es parte de los compromisos que el gobierno asumió. El martes en Chalhuahuacho, el pedido de la comunidad y los alcaldes son reuniones de 180 representantes de la comunidad. Nosotros actualmente estamos trabajando con CEPLAN, el plan de desarrollo concertado de la provincia de Cotabambas. Queremos que este plan de desarrollo que se trabajó en el 16 sea un insumo para el plan de desarrollo concertado. Evidentemente estamos totalmente de acuerdo y por lo tanto lo que se acordó, y resalto el día martes, es que ahora estamos hablando del plan de desarrollo concertado de la provincia de Cotabambas. O sea, ya hemos pasado de una matriz de proyectos, que le llamamos plan de desarrollo, a un plan de desarrollo trabajado ya como instrumento y herramienta. Ministra, estas comunidades
siguen discutiendo directamente con la mina, sin el Estado en la mesa, exigiéndole dinero. No, no es cierto, Rosa María. ¿Ah, no es cierto, no es cierto. ¿Por ¿Nadie qué? le pide dinero a la mina? No hay espacios de diálogo, ¿por qué? Porque justo cuando fortalecemos el espacio provincial, Ajá. ¿sí? Lo que hacemos es, a ver, ya no hay mesas de diálogo por separado, salvo alguna, ¿sí? Ya. Salvo alguna que anteriormente exista, pero en este momento en Cotabambas, que yo tenga información, no hay, ¿sí? En la provincia. La única que existe es una mesa entre Fuerabamba y MMG, donde el acuerdo es que no se reúnen si no está el Estado. Ya está cursado los documentos, de hecho yo he estado viajando, la última vez que he estado en Nueva Fuerabamba ha sido el 24 de junio. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros nos comprometimos a estar presentes en cada bilateral, pero ellos acordaban una fecha, nos comunicaban y en ese momento no podíamos ir e iba alguien. Entonces, y luego cuando no se ponían de acuerdo, Claro. nos llamaban para solucionar el problema. Entonces lo que acordamos en mayo fue, ya no hay más reuniones bilaterales sin que nos avisen, sino nos ponemos de acuerdo en la agenda. ¿Y qué hemos logrado en la última reunión del 24 de junio? Y es que el tema del empleo, que ha sido uno de los temas recurrentes, ¿sí?, se cumpla. Ya se acordó el tema de un bono laboral, que era parte de los compromisos que había firmado la empresa. Acá es un acta que firma la empresa y se compromete a cumplir, como el convenio del año 2009. Claro, pero es un poco absurdo, al margen de que la empresa lo quiera hacer, ¿no es cierto? Es como Sedapal, ¿no? Que los puestos son hereditarios, ¿no? Te dan trabajo por herencia, ¿no? Eso es una cosa alucinante. Dejo para mi hijo mi puesto en Sedapal. Entonces, igual es en las Bambas. O sea, la empresa tiene que darle empleo a personal, pero incluso lo que quería la comunidad de Nueva Fuerabamba era que si no le daban el empleo, le pagaran el sueldo igual. Pero eso no se ha aceptado, Rosa María. Me imagino, ya sería el colmo, pero ¿no? a eso voy, o sea, yo Sí, creo que en este proceso de lo que diálogo, pedían era, no me quieres dar empleo, o sea, no hay empleo, no quiero trabajar, quiero que me pagues. ¿Perdón? Sí, no, quiero que me pagues de por vida un sueldo. No, Rosa María, Ya, o sea, pues. yo creo que yo sí quisiera, yo he estado presente en las reuniones, ¿sí? Ah. Entonces yo creo que uno de los temas que uno mira en las reuniones es lo que discutimos adentro y luego lo que cuentan de lo que pasó en la reunión y lo que cada parte interpreta de lo que dice el otro. Por eso estamos teniendo mucho cuidado en qué ponemos en las actas. Claro, ¿Por qué? lógico. Porque evidentemente si uno pone un párrafo general, yo me paro aquí y yo tengo mi lectura y los otros se paran al frente y tienen su lectura. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Mucho cuidado. No se ha aceptado, te voy a pagar un sueldo sin trabajar, porque eso ni siquiera ha estado nunca, por lo menos mientras he estado presente o el equipo, como pedido. Lo que sí se ha dicho es, muy bien, por el tiempo que no trabajaste, te voy a dar un bono laboral, pero sí y solo sí firmes contrato de trabajo. ¿Qué ha pedido la comunidad? La comunidad ha pedido que le expliquen lo que va a firmar, ¿sí?, como contrato de trabajo. ¿Qué hemos hecho? Algo absolutamente válido, que ellos también lo pidieron, que entre el Ministerio de Trabajo, la Dirección Nacional de Trabajo. ¿Para qué? Para que les explique el contrato, qué consiste. No es que yo quiero que me modifiques el contrato así o asá, sino es cuál es el marco legal del contrato. Entonces estamos en ese proceso. Ya la parte de empleo, yo diría que está casi, yo solamente quisiera ver los contratos firmados y diría check. Luego, tenemos una agenda para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos del año 2009. Y ese es el tema entre la comunidad de Fuerabamba y la empresa. Que hay acuerdos del año 2009 que todavía no se han terminado de cumplir o que para la empresa ya los cumplió y para la comunidad no, entonces tenemos que entrar a mirar ese tema. Es un proceso que implica, ¿qué, Rosa María? Que estemos permanentemente en la zona. Entonces, nos dividimos, vamos, participamos. Entonces, yo diría que, y resumiría algo, el día viernes, estando en Akira, que es un distrito de la provincia de Cotabambas, estuvimos con el presidente y la ministra de Transportes en la inauguración para todo el tema de banda ancha para más de 180 distritos de la provincia, tanto del departamento de Apurímac como otras zonas. Y, por ejemplo, se acercó la comunidad de Fuerabamba a hablar con el presidente Vizcarra y a transmitirle la voluntad y ratificar la voluntad de diálogo, porque estábamos cumpliendo lo que nos comprometíamos. Entonces, yo creo que ahí ha habido un esfuerzo enorme de todos los ministros que estamos participando, de todo el equipo técnico, que siempre hay que mejorarlo, evidentemente, pero de cumplir y hablar claro. Bueno, por lo menos ya no los agarran a pedradas, ¿no? Ahorita está
Esa zona de Cotabambas no hay problema. Siempre va a haber discusiones, claro que va a haber. Siempre hay diferencias, claro que va a haber. Y siempre va a haber manifestaciones de la población que te diga, mira, ¿sabes qué? No me parece. Porque claro, cada persona tiene derecho a expresarse libremente. Ahora, pero ya no están bloqueando las vías. Muy bien. ¿Y en Arequipa cómo haríamos? Bueno, yo diría que de la experiencia del corredor minero en Chumbivilcas, que es otra provincia, pero ya de Cusco, también nos está yendo así. O sea, estamos hablando de desarrollo. Estos pedidos que en su momento decían, yo quiero dinero. Mira, para mí ha sido clarísimo cómo hemos pasado de mirar desarrollo y dejar. La empresa tendrá que poner su parte. Claro que tiene que poner su parte en el marco de los compromisos que asume y adicionales, seguro. Eso estará en coordinación. Pero hemos pasado a que el tema de la empresa no sea el tema central. Hemos pasado a hablar de desarrollo también en Chumbivilcas. Pero con el Estado. Con el Estado, pero la empresa... Claro. Como debe ser, porque el Estado tiene que asumir pues ese rol. Y eso es lo que estamos haciendo. Y lo tercero que quisiera señalar, Rosa María, es que hay un esfuerzo enorme de que los presupuestos estén alineados al cierre de brechas. No es solamente... yo tengo tantos proyectos y ejecuto en función a lo que tengo en cartera, sino cómo comenzamos a discutir que los proyectos que tienen que salir tienen que ser para cerrar brechas. Pero esa no es la situación del Valle de Tambo, como les gusta que digan. No es la situación. Ahí no hay unas brechas tan importantes. Así ni es, tan es grandes. otro tipo de brechas, diría yo. Claro. Es otro tipo. Otro En el claro. mapa de brechas tú ves en una zona donde hay rojos, naranjas, amarillos, en el Valle del Tambo, en Islay, ves más o menos verdes. Exactamente. Sí, donde hay estás en la otro tipo costa. de brechas pendientes. Exactamente. Y hay un problema político complicado con un gobernador que llama traidor a la patria al presidente, que lo va a vacar, etcétera, etcétera. Con su experiencia, ¿qué debería suceder ahí? Bueno, yo creo que uno de los temas centrales es persistir en la invocación al diálogo, Rosa María. En primer lugar, no quieren dialogar. Lo que pasa es que en el mes de marzo, cuando entramos al gabinete, me incluyo en el grupo que entró, ¿sí? Y lo que veíamos desde las noticias era que lo de las Bambas era insostenible. Casi que ya mejor cerraban las operaciones. Mejor. ¿Sí? Era así la situación, era insostenible. Parece que era lo que pedían, le decían, no, porque cuando yo fui a Yavi personalmente a hablar con la comunidad y me dijeron, nosotros no somos antimineros y nosotros queremos que cumpla los compromisos que asumió. Queremos mina, pero nos den la plata. Entonces, claro, tú dices, bueno, pero ¿cuánta plata quieres? Mucha plata. Bueno, acuérdate que la primera solicitud. Sí, yo sé, está vinculado con recursos. Era pues 500 millones de soles. En realidad la primera fue 500 millones de dólares, la primera que mandaron por escrito. Y luego la bajaron a 500 millones de soles. Pero nuevamente, la situación era absolutamente crítica, Rosa María. Era crítica porque tú decías, ¿por dónde encontramos este espacio? Y se encontró el espacio. Yo lo que diría es, en Tía María, el presidente ha sido clarísimo en decir, no se va a construir nada hasta que no avance el diálogo. El premier lo ha reiterado y ayer ha sido clarísimo en decir, muy bien, vamos a esperar para que se dé el diálogo. En paralelo, entiendo, efectivamente, y el premier ha sido claro en ese sentido, es vamos a buscar que se den las condiciones, de lo contrario, se tendrá que imponer el Estado de Derecho. No. Así es. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de diálogo, es de diálogo respetando los derechos de todos los ciudadanos peruanos y peruanas. No es posible de que no puedan recibir apoyo la gente que está en Ubinas porque bloquearon la carretera. No, eso es inadmisible. Ahora, pregunta, ¿por qué no hacen un referéndum en Islay? Yo sé que es poco ortodoxo, pero de repente ahí la población se expresa la que quiere expresarse, que no se puede expresar. Y le preguntan así, uno por uno, a toda la provincia de Islay, si está interesado, ¿no? Y si les dicen que no, bueno, regresamos en un par de años. Y ya está. Y se terminó el conflicto. O sea, ya no hay el gobernador que grita, el otro que trató a la paz. Nadie saca tajada política, nada. 30 días, hacemos un referéndum, vota toda la provincia de Islay. En 2 años volvemos, por si acaso, para que no sean tan dramáticos, ¿no? Y la empresa explica las ventajas, porque la verdad es que yo ayer estaba tratando de pensar cómo sería nuestra vida si no tocáramos ningún producto derivado de la minería o del petróleo. Y estaba tratando de imaginar cómo sería la vida y es bien complicada, ¿no? Por ejemplo, este micrófono que tengo acá no lo podría tener, tampoco tendría la computadora, tampoco tendría mi celular y no es posible pensar un mundo sin mina, o sea, no es posible.
al mundo como lo entendemos hoy. Un mundo sin hidrocarburos es un mundo sin plástico, sin ningún plástico, ni el vasito que usted tiene delante para tomarse el agua, ni el cepillo de dientes, nada, cero, zip. Entonces tendríamos que regresar a ollas de barro, porque ni siquiera podría usted cocinar en una olla, ¿no es cierto? Y la cocina tendría que ser de leña, porque la cocina y la refrigeradora también es de metal. Entonces es un poquito complicado un mundo sin mina. Pero en fin, de repente hay gente que quiere vivir así. Yo lo que diría, Rosa María, es que Si la gente yo de no Isla estoy tan quiere vivir segura. así, está Claro. bien, Yo ¿no? no estoy tan segura, y por lo menos de la experiencia que tengo en la parte del corredor minero, no había antimina. No, es que Había, y ahí, por lo menos, de todas las reuniones que yo he tenido con la población No y era la un tema comunidad, ambiental. no era un tema ambiental. no quiero la mina, quiero que se vaya, no solamente quien Claro. esté ahora, sino que se vaya. Entonces, en el caso del corredor minero, era la demanda frente a la empresa que estaba gestionando la mina. Claro, era un tema ¿sí? de plata, pero en el caso de Tía María es Pero un tema re- ambiental, por lo menos Entonces, reclaman las autoridades. que es un tema Exactamente, ambiental. entonces yo creo que ahí justo ese es el tema, porque en realidad yo te diría que en Chumbivilcas también había un reclamo ambiental en la discusión, a diferencia de Cotabambas. Ajá. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Se ha trabajado y OEFA en este momento está haciendo toda una fiscalización ambiental que va a terminar en septiembre, con el compromiso, evidentemente, porque había mucha desconfianza. ¿Y qué han hecho los alcaldes en la provincia de Chumbivilcas? Han puesto un equipo técnico acompañando a OEFA en todas las salidas, en todo el proceso. Entonces es una fiscalización ambiental participativa, donde estamos demostrando que estamos trabajando con objetividad y técnicamente. Ahora, evidentemente hay desconfianza, pero es parte de un proceso de recuperar confianza. Yo creo que si miramos directamente con respecto a Islay, es un tema de desconfianza con la empresa, directamente por el pasado de la empresa y que ha planteado, replanteado, cambiar su actitud, está vinculado con algunas demandas o muchas demandas, o que efectivamente la información que se tiene es que va a haber daño ambiental y por No, lo la tanto respuesta es un no tema queremos. de información. Claro, no, la No respuesta queremos, es pero la mi- razón. pues, Claro, ¿no es pero cierto? no queremos mina. No es que queremos A una eso mina voy, diferente. pero por el tema no, ambiental, así no es, mina. por el tema ambiental, Claro. vinculado al tema ambiental. Bueno, sorpresas para 28 de julio, denos algo, pues. ya el presidente tiene... Va a haber cambios en el gabinete. Me estás afirmando, tú debes tener No. más información que yo. Tenga cuidado, esta es la parte en la que la hipnotizo. ¿Ah? ¿Va a haber cambios en el gabinete? Tú sabes, Rosa María, que todos los ministros siempre estamos Ya con sé, los cargos a disposición, pero en realidad es No decisión sabemos del nada. presidente. ¿Y una sorpresita en su sector? ¿Nada? En nuestro sector, yo creo que el mayor reto que tenemos, además de seguir gestionando todo lo que corresponde a los programas sociales, yo quisiera mencionar un trabajo fuerte que se está haciendo con el Ministerio de Agricultura en el marco de las mesas que tiene Agricultura para compra local. Hay una relación muy cercana que se está teniendo para incorporar más productos locales, no es que no haya, más productos locales. Y lo que yo diría también es que estamos haciendo un trabajo, yo diría que ese es un adicional, distinto, pero que es un reto. Nosotros tenemos un 20,5% de pobreza, digamos, de la línea hacia abajo, ¿sí? En promedio nacional. Y uno de los temas que vemos y que conocen es el trabajo que hace el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en esa capa, ¿no? Con Claro, la población más vulnerable, más pobre. Sin embargo, uno de los temas que vemos recurrentemente es que hay muchos alcaldes que cuando ya no son pobres, o sea, tienen menos de 40%, 38, 30% de pobreza, vienen y dicen, quiero ser pobre, Claro, para poder entrar. porque me están quitando los Claro. beneficios de ser pobre, ¿no es cierto? Los recursos. Entonces, ¿qué hemos acordado a nivel de consejo? El presidente nos hizo un pedido y es que estamos trabajando una estrategia multisectorial e intergubernamental de salida permanente a la pobreza. ¿Eso qué significa? Que lo que vamos a hacer es generar mucho más incentivos para que salir. quienes salgan y suban, por ejemplo, un ejemplo bien concreto, ¿no? Si tú eres pobre y si tú eres pobre, el Fonipred te da puntos. Pero si no eres pobre, ya no tienes puntos. Entonces tenemos que generar mejores condiciones e incentivos para no ser pobre que ser pobre. Entonces estamos trabajando con ministerios como, por ejemplo, Agricultura de la mano totalmente, producción, Mincetur, pero transversalmente siempre con servicios básicos, transportes, energía y vivienda. Y transversalmente, fuertemente con el Ministerio del Ambiente también,
y con el Ministerio de la Mujer, que se ha incorporado al grupo. Este trabajo interministerial que hace usted todo el tiempo, ¿no le van a proponer ser primer ministro? No. El trabajo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social desde que nació es de articulación intersectorial. O sea, ese es el rol del ministerio, es articulación intersectorial. ¡Qué mejor experiencia! No, nosotros estamos abocados en el trabajo que estamos haciendo. No voy a sacar el serrucho acá, porque después el señor Mulder va a decir que yo la convenzo y me hipnotizo. Nosotros estamos trabajando totalmente alineados con la política del presidente Vizcarra y con el liderazgo del premier Salvador del Solar. No lo voy a meter en más líos. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, ministra. Muchas gracias por la invitación y el tiempo, además, gracias. Sí, y nos tenemos que ir. No se olviden, chicos, que ya está el cartel ahí, que nos vamos, pero esta radio vive de la divina providencia, o sea, de todos ustedes que nos escuchan. Así que si quieren colaborar con nosotros, ingresan a la página web de Radio Santa Rosa y hay un cuadradito que dice PayPal y nos ponen un poquito de platita para que haya gratificación de 28, ¿no? Porque si no, no llegamos. Sobre todo a todos los peruanos que nos escuchan en el exterior, que son muchísimos. Les agradezco mucho que nos escriban. Dicen que guardan los programas para escucharlos más tarde. Y dicen que así se enteran de todo lo que está pasando en el Perú. Así que nada, si les entretiene, si les gusta, si les sirve, si les es útil, mándenos un poquito de plata porque este programa no tiene publicidad comercial. Tenemos nuestras publicidad, pero digamos, el Papa como que no nos pone, ¿no? Entonces, a ver si ustedes nos ayudan un poquito. Nos vamos, Rosa María, sí. Pico y... Mañana les cuento toda mi experiencia de pico y placa, ¿ya? Por favor. Porque todo el mundo está preguntando eso. Yo vengo por Garcilaso de la Vega y Tacna, ¿ya? Me he puesto a mirar y la única pavaza que ha estado cumpliendo soy yo, ¿ya? Porque hoy día las placas pares no salen, ¿ya? Me he tenido que prestar un carro para poder venir, ¿ya? Y miro así, o sea, el de mis hijas prestado, cambiazo, ¿no? Ya, mirando, todos eran pares, menos yo. No, habían algunos que también eran impares como yo, pero digamos, básicamente todos incumplían. Ni un policía, nadie decía, no había un cartelito, una banderita, no, por aquí no pase, no, nada. Bueno, mañana les cuento cómo va. Nos vemos, cuídense mucho, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas